En el presente vídeo vamos a analizar las principales características del arte románico. El arte románico se desarrolla entre el siglo XI y mediados del XII. Es considerado como el primer estilo medieval que adquirió unos rasgos comunes en toda Europa. Su nombre procede de la forma de su arco característico, que recuerda al utilizado por los romanos, el arco de medio punto. A su difusión colaboraron la Orden Benedictina, que adoptó este estilo en su casa madre de Cluny, Francia, y desde allí lo extendió por los demás monasterios fundados en Europa. Las cruzadas y las peregrinaciones a lugares santos también contribuyeron al desarrollo del románico. En cuanto a los principales elementos arquitectónicos, la arquitectura románica utilizó la piedra como materia principal. Los soportes interiores a base de columnas y pilares cruciformes. Los arcos semicirculares o de medio punto. Y las cubiertas con bóvedas de cañón conseguidas por la sucesión de arcos de medio punto o con bóveda de arista, formada por el cruce de dos bóvedas de cañón. Estas bóvedas de piedra son muy pesadas. Por eso, en el interior se refuerzan con arcos fajones transversales, que traspasan el peso de la bóveda a los soportes. En el exterior, el edificio se apuntala con contrafuertes, para evitar que el muro pudiera volcarse con el peso. Los edificios tienen también gruesos muros y pocas ventanas, por eso los interiores son oscuros. En el exterior, el muro se decora con fajas verticales que sobresalen del muro, con galerías de pequeños arquillos ciegos y con diferentes tipos de molduras. El principal edificio arquitectónico del románico es la iglesia. La iglesia fue el edificio principal. Solía tener planta de cruz latina, compuesta por una, 3 o 5 naves separadas por arquerías, transepto o nave transversal con cimborrio o torre en el centro, y una cabecera formada por varios ábsides semicirculares. Las iglesias de peregrinación además poseían una girola o nave semicircular que rodeaba el altar mayor y permitía a los peregrinos visitantes transitar por la iglesia sin interrumpir el culto, y una tribuna o segundo piso sobre las naves laterales para acoger a más fieles, denominada trifón. Entre las iglesias románicas destacan las de Santa Fe de Conques, Santa Magdalena de Vézelay y San Pedro de Moissac, en Francia, la Catedral de Durham, en Reino Unido, la Catedral de Worms, en Alemania, y el conjunto de Pisa, en Italia. Otros tipos de edificios románicos fueron los monasterios, los castillos y las murallas.
En cuanto a las artes figurativas, la escultura y la pintura del románico, podemos establecer las siguientes características generales. La escultura y la pintura tuvieron como destino principal las iglesias. Su función era enseñar la doctrina cristiana a través de imágenes al pueblo, en su mayoría analfabeto. Esta función explica por qué las figuras no buscan ni la belleza ni el realismo, sino la expresividad o la comunicación clara del mensaje que se quiere transmitir. Como este mensaje es eterno e intemporal, las figuras son rígidas, alargadas, hieráticas, impasibles y, en cierto modo, antinaturales. En cuanto a la temática, suele representarse escenas del Antiguo Testamento y de la vida de Cristo, leyendas de santos o hagiografías, y las virtudes y pecados. También se representan con frecuencia los temas relacionados con el fin del mundo, entre los que destaca el juicio final, que presidirá la mayoría de las portadas de las iglesias catedrales, y el Pantocrátor o Dios Todopoderoso, que se centrará sobre todo en el ábside. La escultura suele representarse de dos formas, en relieve y en cultura exenta. La escultura en relieve, realizada en piedra, se aplicaba a la arquitectura, donde se situaba en las portadas de entrada y en los capiteles interiores o de los claustros. En todos los casos, las representaciones siguen la ley del marco, es decir, adaptan su forma al marco que las contiene y tienden a rellenar todo el vacío, lo que se conoce como horror vacuo. Por su parte, la escultura exenta se realizaba en madera policromada o en marfil y sus temas eran poco variados. Fundamentalmente se representaba a Cristo crucificado, clavado en la cruz con 4 clavos, corona de rey, larga vestidura y sin expresión de sufrimiento o dolor. También se representa a la Virgen, como trono de Dios, sentada sosteniendo al niño sobre sus rodillas y sin relación maternal con él. En cuanto a la pintura, esta se realizaba al fresco, es decir, sobre los muros interiores de las iglesias, o sobre tablas recubiertas con una capa de yeso, colocadas delante del altar, frontales del altar. También son importantes las miniaturas, que ilustraban los libros, alcanzando un gran desarrollo, sobre todo en los monasterios. Se caracteriza por ser una pintura lineal, en la que predomina un grueso dibujo negro, por el uso de colores planos y uniformes, con predominio de los colores azul y rojo, y por el desinterés en la representación del volumen de las figuras o la profundidad del espacio.